escenario general donde nos movemos es tan opuesto, tan contradictorio a la fe cristiana, que nos vale la pena que repasemos cómo es que Dios ha intervenido en la historia como para que 2000 años después de la presencia física del Señor Jesús, todavía hoy estemos juntos como el pueblo de Dios, como la Iglesia de Jesucristo, y el plan que Dios tuvo en el comienzo de los siglos perdure. Y es inocultable que no se trata de las fuerzas físicas de cada uno de nosotros, que mi hermano recién nos llevó al texto del Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesús nos dice que alumbre nuestra luz, que alumbremos, y la pregunta que cada uno podemos hacernos con toda legitimidad es: ¿cómo hago yo en mi debilidad y en mi realidad y en mis límites y en mis problemas? ¿Cómo hago para ser luz, para ser sal? Y nos hace muy bien en este contexto acordarnos que el principal comprometido con la proclamación de la palabra y el primer evangelista, el más interesado de todos, mucho más que cualquiera de nosotros, es el mismo Dios que ha resuelto intervenir en la historia desde el primer día que resolvió crear a Adán y a Eva, crear al hombre. Ya ese día Dios intervino, inauguró la historia, y desde el día que Dios inauguró la historia nunca más abandonó la historia humana. Y Dios está presente en la historia en este día, morando en el corazón de cada uno de los que confiesan a Jesucristo como su Señor. Pero esa realidad que nosotros tenemos hoy la vemos reflejada en todo el tiempo del Antiguo Testamento, porque cuando en el Antiguo Testamento Dios obraba, lo hacía igual que en el día de hoy, mediante personas que alumbraban con la luz de Dios delante de los hombres. Nosotros tenemos historias en las Escrituras que nos muestran cómo Dios estaba presente en la vida. Bueno, les voy a traer a la memoria el ejemplo de José. Cómo Dios preservó y cuidó a José, que habiendo sido vendido por sus hermanos y estando pasando un día tan calamitoso, José se preservó y logró sostenerse porque Dios estaba con él. Y la Biblia se ocupa de decirnos porque Dios estaba con él. Y podemos retirar la imagen de José y poner la imagen de Abraham. Y vamos a Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? Y Dios estaba con Abraham. Y le creyó Abraham a Dios, y Dios estaba con Abraham. Y Abraham es el padre de la fe, porque le creyó a Abraham y Dios estaba con Abraham. Y podemos sacar la historia de Abraham y vamos a Noé. Y nos preguntamos, ¿cómo hizo Noé para prevalecer en una contradicción tan grande que él vivió durante tantos años mientras construía el arca y se sostuvo y lo hizo en minoría, en una enorme minoría? Y sin embargo, tenaz Moisés, creyéndole a Dios, lo hizo. El Espíritu de Dios estaba viviendo en Noé. ¿Y qué más? Y bueno, así podemos buscar y nos encontramos con la historia de los jueces. Y entre los jueces va a surgir en el lector decir, bueno, pero yo me acuerdo de la historia de Sansón. ¿Qué fuerza tenía Sansón? El Espíritu de Dios estaba en la vida de Sansón. Y yo me acuerdo de Samuel, y qué sabiduría tuvo Samuel a la hora de ungirlo a David. El Espíritu de Dios estaba morando en la vida de Samuel. Y cómo Dios bendijo a David. Y el rey David era un Dios ungido por el Espíritu de Dios, fue ungido por Samuel. Y el Espíritu de Dios moraba en la vida de David. Y así podemos recorrer la vida de los jueces, la vida de los profetas. Ninguno de nosotros puede pasar por alto lo que pasó con Jeremías o lo que pasó con Isaías. Y decimos, ¿cómo hacía Isaías para sostenerse fiel y victorioso en una mentalidad
en victoria y en una vida en victoria, en una cultura tan contradictoria, minorías absolutas. Isaías era una gran minoría, una enorme minoría. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Y Jeremías, el Espíritu de... ¿Y Jonás? ¿Y Jonás? Y Jonás es otro caso, donde el Señor le tiene misericordias extraordinarias. El Espíritu de Dios estaba sobre Jonás, y en las peripecias de Jonás, el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Jonás. Bueno, y ahora que estoy poniendo nombres y nombres y nombres, va a haber uno acá que va a decir, pero Raúl, no podemos pasar por alto a Moisés. Claro que no, claro que no. Moisés, el Espíritu de Dios moraba en la vida de Moisés, claro que sí. Dios le dijo a Moisés, Moisés, vas a pararte delante del faraón. Y Moisés se miró a sí mismo y dijo, Señor, yo, imposible, soy una minoría insoportable delante del poderío de Faraón, yo no puedo, yo fui criado ahí, yo lo conozco bien, sé quién es, conozco sus mañas y conozco lo siniestro que es el poder humano, lo conozco bien. Yo soy tartamudo, le decía Moisés a Dios, no, yo no. ¿Y qué pasó? Y Dios le dijo, estate confiado. Confía, yo voy a estar con vos, confía. ¿Y a Josué qué le pasó? A Josué se le dijo, solo te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, yo estoy contigo. Bueno, Dios ha intervenido en la historia. Y del pequeño relato de varios casos nos podemos encontrar con que en el Antiguo Testamento Dios estaba en sus siervos y el Espíritu de Dios reposaba en la calma inmensa de la soberanía de Dios, en el espíritu de quienes creyeron en Él. En el libro de los Hebreos se nos ofrece una galería, en el capítulo 11 de los Hebreos, la galería de los hombres de fe del Antiguo Testamento. Y ahí hay por la fe tal, y por la fe el otro, y por la fe el otro, y por la fe el otro. Y dice cosas extraordinarias, que yo te dejo que vos leas, lo que lograron por la fe, creyéndole a Dios en minoría y siendo desventaja, como desventaja somos hoy, minoría somos hoy, cada uno de los que nos movemos durante la semana y somos llamados a alumbrar y a hacer luz y sal de la tierra. Igualmente minoría somos hoy en nuestras familias o en nuestros barrios o en nuestros trabajos. Igualmente minoría somos la comunidad en conjunto en una ciudad tan populosa como la que compartimos. Igualmente hoy el pueblo de Dios es una minoría. Dios está con él. Quisiera ayudarte a recordar, porque recordando las Escrituras y aprendiendo de ellas, nuestro corazón se tonifica. Y deseo que el Espíritu de Dios use esta presentación de esta mañana para que tu corazón se enardezca y salgas de acá compartiendo pan y vino, diciendo gloria a Dios, el Señor mora en mí, mora en el corazón de su pueblo. Estamos en el plan que Dios tiene para nosotros. En Números, el capítulo 11, hay una experiencia que quiero invitarte a leer. Es enfocada en el Espíritu de Dios que moraba en la vida de Moisés. Y es Números, el capítulo 11. Y te convido a buscar y a leer conmigo. Versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. La gente lloraba porque Dios había dado de comer maná. Y había maná a la mañana, maná a la tarde y maná a la noche. Hamburguesas de maná, popcorn de maná. Había tarta de maná y también asado de maná. Maná era la comida del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se engunfió del maná y empezó a decir, maná, ya como si pudiéramos volver a comer la carne que comíamos. Moisés, danos carne que nosotros comíamos en Egipto. Y el pueblo empezó a llorar en las puertas de las casas. Le salía maná por las orejas. Y el pueblo de Dios estaba cansado del maná, lloraba y lo enfrentó a Moisés. Y acá está lo que pasó. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí?
Es Moisés hablando. Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Ahí está Moisés en minoría, absoluta minoría, avasallado por las circunstancias, en un momento donde Moisés llega al extremo de decir entonces, pero mire lo que le dice. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea más mi mal. O sea, Moisés está de final, nada más. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y de sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré, acá está, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Qué pasó? Está Dios frente a su siervo, el Espíritu de Jehová morando en el corazón de Moisés, y Moisés está enfrentando una situación que él mismo, Moisés, dice, esto me acaba, no puedo. Y Dios, ¿qué hace? Le dice, reuní a los principales, a los ancianos. En dicho en castellano más sencillo, reuní a los consagrados, a los comprometidos con tu pueblo, con la causa. Reunílos a 70 y vayan a la puerta del tabernáculo, que yo voy a sacar del espíritu que mora en vos, voy a sacar del espíritu que está morando en vos y voy a darles a ellos. Voy a sacar del espíritu que mora en vos y le voy a dar a ellos. Y versículos siguientes, la escritura dice así. 25. Entonces Jehová descendió en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre todos ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que los 70 vinieron a la puerta del tabernáculo, Dios sacó del espíritu que tenía Moisés en sí y repartió en los 70, pero resulta que en lugar de 70 había 68, porque 2 faltaron a la cita y se quedaron en la casa. Pero como estaban en la lista y eran parte de los que calificaban, el Espíritu de Jehová descendió sobre ellos también. Y en el campamento, donde ellos también comenzaron a hablar la palabra de Dios, a profetizar de acuerdo a lo que la Escritura cuenta, y los demás se dieron cuenta que algo nuevo, distinto, diferente al resto, había pasado en estos 2. De modo que uno de los muchachos que estaba en la tienda salió corriendo a Moisés a decirle, mirá, Moisés, se está levantando una competencia a tu trabajo. Ya no sos vos solo el que habla la palabra de Dios. Ahora en el campamento allá lejos hay uno y otro que igualmente como vos están hablando la palabra en el nombre del Señor.
Cuando lo escuchó, Josué le dijo a Moisés: cállalos a esto, te van a hacer competencia, van a hacer problema, esto es para lío, esto, así no, silencialos. A lo cual Moisés contesta: no, ojalá que Dios esparza su espíritu sobre todo el pueblo y todo el pueblo hable la palabra de Dios. Ojalá que el Espíritu de Dios sea derramado sobre todo Israel y todo el pueblo cele la palabra, hable la palabra, hablen en el nombre del Señor. Bueno, de la lectura mera de la palabra aprendemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios moraba individualmente, en uno sí y en otro no, y que el Espíritu de Dios estaba en él y en ella no, y el Espíritu de Dios estaba en que aunque era un miembro del pueblo del Señor, no tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu no había sido aún derramado, estaba presente en uno. Y en este caso, de una forma muy clara, vemos cómo Dios sacó del espíritu del líder, de su siervo, y repartió del de él, repartió en 70. Y 2 ausentes igual recibieron. Dios estaba en algunos pocos. Más adelante es Joel, en el capítulo 2, que vuelve sobre el asunto de la presencia del Espíritu derramada. Y en el capítulo 2 de Joel, te leo, verso 28 dice: y después de esto, Joel profetizando dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y hablarán la palabra de Dios vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. De modo que ya en el tiempo del Antiguo Testamento hay una promesa explícita de que no va a haber un espíritu derramado en unos ciertos varones o en unas ciertas mujeres, sino que Dios llegará el día que se va a cumplir este deseo de Moisés, que en el día de su problema dijo en su corazón: ojalá que Dios abra la mano y le dé el Espíritu Santo a todos, a todo el pueblo. Bueno, la historia fue corriendo, y el Señor Jesús llegó a la tierra a hablar acerca del reino de Dios. Y la predicación inicial del Señor Jesús fue: la hora ha llegado, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado. Y la predicación del Señor Jesús tuvo que ver con la iniciación, la irrupción de un nuevo momento, que el reino de Dios ha llegado el reino para instalarse, el reino se va a instaurar, arrepiéntanse porque Dios ha cambiado, vino de estar en Él, vino de estar en Él, que la palabra de Dios estaba en Él. Pero ahora ha llegado la hora de la presencia del reino de Dios. Ha llegado el reino. Arrepiéntanse, cambien, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos nos regocijamos en recordar que el Señor Jesús vino a dar su vida por amor, que el Señor vino a abrir un camino nuevo, vivo. Es un camino que abrió a través de su cuerpo, a través de su propia experiencia de vida. Jesucristo encarnó el deseo de reconciliación de Dios. Dios que nos ama abrió mediante el Señor Jesús un camino que nadie podría haber abierto de otra manera. Siempre recuerdo una ilustración de un evangelista muy querido que cuando estaba predicando me dejó electrocutado con su manera de explicar. Dice que entre Dios, mi hermano decía que entre Dios y la humanidad hay una barrera, un muro, que es un muro infranqueable, que es tan alto que no podemos subir, que es una distancia que no podemos salvar, que en el Antiguo Testamento Dios ponía de su espíritu del otro lado del muro. Y uno tenía, otro tenía, pero no estaba diseminado, no estaba
no estaba disponible para todos, era acá, hasta que llegó Jesucristo. Y mi hermano dijo así: Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único bajo el sol que podía estampar su cuerpo contra el muro, abriendo un boquete de entrada por la fe a la gracia de Dios. Un muro, un boquete que tiene la forma de una cruz, mediante la cual todos podemos ir cruzando y pasando por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, creyendo en Jesucristo, aceptando que Jesucristo ha muerto para abrirnos un camino, que Jesucristo es el camino para entrar a Dios, que podemos entrar por la fe a la gracia de Dios, que Dios nos acepta, que Dios nos perdona, que Dios nos recibe, que Dios nos ama, que nos está esperando, que es tiempo de volver a casa, que es tiempo de reconciliarnos, que es tiempo de que Dios derrame sobre nuestras vidas el reino de Dios, que Dios derrame sobre nuestras vidas el reino de Dios. Bueno, Jesucristo murió, al tercer día resucitó de entre los muertos para nunca más volver a morir. El Señor se presentó dando pruebas indubitables de que era Él que había muerto en la cruz 3 días antes, ahora resucitado. Se presentó a uno, a otro, como para que no quede ninguna duda que era el Señor Jesús, era Jesús que había resucitado. Y cuando estaba con sus discípulos, les dijo: pero esto no terminó acá. Ahora, cuando yo me vaya, el Padre y yo les enviaremos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que moró en él, en el Antiguo Testamento. Ahora les conviene que yo me vaya, les dice el Señor en Juan 16. Les viene bien que me vaya, porque cuando yo me vaya, va a venir lo que no hubo nunca hubo lo que va a haber. Va a venir algo nuevo, totalmente nuevo, y es que Dios ha de derramar su Espíritu sobre toda carne. Que todo aquel que invocar el nombre de Jesús será sellado para la gloria de Dios con las arras, con la primicia de la herencia. Va a recibir a Dios en su corazón, va a tener a Dios morando en su espíritu. Eso es nuevo, una nueva noticia, una buena noticia. Jesús le dijo a los muchachos: quédense en Jerusalén, esperen, porque va a venir el Espíritu Santo. Va a venir. Y las Escrituras, si querés leer conmigo, en Hechos y el capítulo 2, nos cuentan el momento, el primer acto de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés era una fiesta del pueblo judío. De modo que este día en Jerusalén estaban hermanos, eran creyentes en Jesús, judíos. Y esto quiero volverlo a decir porque necesitamos comprender bien qué pasó. Eran creyentes en el Señor Jesús, que estaban siguiéndolo al Señor, discípulos del Señor Jesús, pero que no tenían el Espíritu Santo, porque no había venido el Espíritu Santo. Durante todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba en todas las personas. Había cierto otro que sí tenía el Espíritu Santo, mediante el cual Dios hablaba. Pero hasta acá, hasta este día, el Señor Jesús estaba personalmente con ellos. El Señor era Dios con ellos, el que los consolaba, y era el que les enseñaba, y era el que los exhortaba. Era el Señor Jesús en persona. Cuando el Señor Jesús se va, les dice: yo me voy, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar a la tercera persona de la Trinidad para que viva en ustedes. Va a ser Cristo en nosotros. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pasó un acontecimiento que no tiene repetición. Como Navidad no tiene repetición, como no se puede repetir la noche que los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, como nunca más se va a poder repetir el día de la crucifixión del Señor Jesús, porque ese día es un día único donde el cielo se oscureció
y donde el velo del templo se rasgó del cielo, nunca más se va a poder repetir ese día, como nunca más se va a repetir la mañana de la resurrección del Señor Jesús, donde la piedra de la tumba se corrió para dar paso a la vida nueva, a la vida resucitada de Jesucristo. Del mismo modo, nunca ninguno de nosotros va a poder participar de un acontecimiento como Pentecostés. Y las Escrituras en Hechos 2 se ocupan de mostrarnos que son hechos irrepetibles que Dios ha mostrado en la historia para nuestro provecho, para que aprendamos, para que nos gocemos y nos fortalezcamos en la verdad de las Escrituras. Es Hechos 2 que dice así. 28. Y después de esto derramaré, versículo 1, estoy en Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos. ¿Quiénes eran? Eran hermanos de nacionalidad judía. ¿Por qué? Porque estaban reunidos para la fiesta judía de Pentecostés. Era una fiesta, una celebración del Antiguo Testamento. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos, y fueron, ¿qué dice acá? Y fueron, ¿cuántos? ¿Cuántos fueron llenos? Esto es nuevo, totalmente nuevo. No había ocurrido hasta el día de hoy, nunca ocurrió lo que pasó en Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? Que Dios derramó generosamente su Espíritu ¿sobre cuántos? Sobre todos los presentes. ¿Cuántos presentes había? 120. Todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Lo pidieron? No. Les llegó, les aconteció, les ocurrió. Y Dios necesitó mostrarle a la historia que se trataba de un comienzo y lo rodeó de señales extraordinarias. La señal extraordinaria de un viento recio que sopló sobre la casa, la señal extraordinaria de que una lengua de fuego se le puso en la cabeza de cada uno de los presentes, una cosa irrepetible. Nunca más en las Escrituras se habla de un acontecimiento similar a ese. Y comenzaron a hablar en lenguas, en idiomas alternativos, de modo que había inocultablemente ahí una presencia sobrenatural de Dios que estaba haciéndose presente. Ahora el Espíritu que allá moró en Moisés, ahora en Pentecostés está derramado sobre todos. Bueno, los Hechos de los Apóstoles nos muestran a Pentecostés en 4 capítulos. Yo estoy completamente claro que este recorrido que estoy haciendo esta mañana ha sido objeto de mucha confusión y hay hermanos nuestros que han usado esto para mucha confusión. Pero lo que estoy queriendo es invitarte a leer la Escritura y a contemplar cómo Dios ha traído poder a sus hijos. Recibirán poder. Van a poder ser sal, van a poder ser luz en una sociedad contradictoria, me serán testigos, recibirán poder, lo van a tener, no lo van a fabricar, no lo van a inventar, no se van a organizar para lograr la meta, van a ser embestidos de autoridad que viene de lo alto y viene tan de lo alto como para que hombre alguno quiera meter la mano. Cuando Dios obra, prefiere que nosotros nos quedemos quietos. Cuando Dios obra, Dios quiere que nosotros nos quedemos quietos. Bueno, me gusta mucho invitarte a recordar que hace 2 domingos atrás estuvimos alrededor del asunto de la vara de Aarón y cómo Dios consagró a Aarón. Y me gustaría invitarte a que puedas recorrer y repasar lo que hemos recorrido el día que estuvimos hablando de la vara de Aarón y cómo Dios mostró su sobrenaturalidad en Aarón. Y le mostró a Aarón que él iba a ser una autoridad delegada a través del reverdecimiento de su vara. Y cómo Aarón tuvo que calladito recibir lo que le venía, le llegó, le aconteció. Y para que Aarón no tenga ninguna duda que era Dios el que estaba obrando, Dios le pidió a Aarón que se mueva todo el tiempo de su gestión con la vara en la mano.
con el propósito de que en ningún caso Aarón se vaya a creer que la autoridad que tenía emanaba de sí, sino que se recuerde que la autoridad que efectivamente tenía, que el poder que efectivamente tenía, que la autoridad que efectivamente tenía, que la capacidad de querer hacer y poder hacer que efectivamente tenía, le vino de Dios, como tiene la iglesia de Jesucristo en el día de hoy, porque el Espíritu de Dios mora en el corazón de cada uno de los que ha cruzado la línea de la fe y aceptó a Jesucristo como su Salvador y Señor. El libro de los Hechos, 2 o 3 capítulos más adelante, nos muestran cómo el Espíritu de Dios llegó a un grupo de samaritanos. Y quiero invitarte a leer, es en el capítulo 8 de los Hechos. Está ocurriendo Pentecostés. Cuando, antes de citar el caso de los samaritanos, quiero decir que cuando ocurrió lo de Pentecostés, el alboroto que se armó era tal, porque la sorpresa de la gente era tal. Ninguno de los presentes en el aposento alto ese día tuvo ninguna duda que Dios había intervenido. Estaban mirándose uno al otro y decían, no puedo creer esto es irrepetible, esto no se puede creer. Yo estoy hablando un lenguaje y sobre tu cabeza yo vi que había una lengua de fuego. ¿Y te acordás el viento que sopló? O sea, fue un episodio que los presentes se pellizcaban entre sí diciendo, mirá, escúchame, llevémonos un pedazo de la cortina de este lugar porque esto es para recordarlo. ¿Cómo hacemos para acordarnos esto? Dios intervino de una forma extraordinaria. Había tal sorpresa que de entre la multitud se levantó Pedro. ¿Usted se acuerda de Pedro? ¿Sabe? ¿Se acuerda de Pedro? Se levantó Pedro. Usted lo ama, Pedro. Era uno de los 12 discípulos, el bribón, el cabrón. ¿Se acuerda de Pedro? El que lo negó al Señor Jesús hace 40 días. No hace 60 días que Pedro estaba negándolo al Señor Jesús. Llegó Pentecostés y ese hombre transformado por el poder de Dios se pone en pie delante de toda la multitud y le dice, varones, esto que ha pasado, esto lo dijo Joel. Esto es lo que dijo Joel. Joel dijo que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y esta gente que ustedes están, no están borrachas, no están ebrias. Es Dios que ha interrumpido la historia y se ha metido en el corazón de su gente. Como en el día de Moisés había 2 en las carpas profetizando, ahora todo el pueblo profetiza, porque el espíritu que moraba allá en Moisés, que fue derramado sobre los 70 del espíritu que moraba en Moisés, ahora Dios ha decidido en su gran misericordia darlo abundantemente. No que ciertos sentados en ese aposento recibieron el espíritu y otros no. No hay eso. No hay el espíritu, no hay cristianismo a 2 velocidades. No hay cristianismo a 2 velocidades. No hay cristiano con el Espíritu Santo y creo sin el Espíritu Santo. No existe eso. No. Dios ha derramado su Espíritu. En el capítulo 8 de los Hechos, ahora el episodio ocurre entre samaritanos. Los samaritanos y los judíos están muy enemistados y la gran asunto es si Dios iba a tener misericordia de ellos. Capítulo 8, verso 5. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido
sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué lío ha hecho el pueblo de Dios con este texto? ¿Qué confusión histórica traemos en el pueblo del Señor alrededor de la experiencia de los samaritanos? Necesitamos recordar que entre los samaritanos y los judíos había una gran tirantez. Y también nos tenemos que recordar que la autoridad viene de Dios. Y nos tenemos que acordar que Dios no divide la autoridad. Y necesitamos acordarnos que Dios preservó la unidad de la iglesia, que no hubo dos iglesias, que no había una iglesia samaritana y una iglesia judía porque los hermanos no se llevaban bien, sino que Dios autorizó que los samaritanos escucharan de parte de Felipe la palabra de Dios. Pero a la hora de la autoridad, a la hora de mostrar unidad, a la hora de ejercer autoridad, los que vinieron a Samaria fueron los hermanos de Jerusalén, los hermanos mayores de Jerusalén. Y Dios no dio el Espíritu Santo a través de un samaritano, ni dio el Espíritu Santo a través de Felipe, porque lo único que quería era que no se formara una iglesia samaritana alternativa a la de Jerusalén y se pongan a disputar entre sí a ver quién era más campeón, sino que los hermanos sobre los cuales reposaba la autoridad de Dios en Jerusalén, los apóstoles a los cuales Dios había levantado, fueron ellos los que vinieron a Samaria, chequearon que las personas habían efectivamente se habían arrepentido de sus pecados y habían recibido, y les preguntaron si habían recibido el Espíritu Santo. La gente dice, no. Muy bien, vamos a orar. ¿Y quién era la autoridad ahí? Los apóstoles eran la autoridad. ¿Y qué pasó? Bajo la autoridad de los apóstoles, Dios preservó la unidad de la iglesia, aunque se trataba de un pueblo alejado de los judíos samaritanos. Segunda fase de Pentecostés. Pero hay una tercera, y está en un capítulo más adelante. Ahora es Cornelio el que está, el que está siendo visitado por el Señor, y Pedro es el que aparece en la escena. Y esto se lo llama el grupo de gente piadosa. Son piadosos que se habían acercado al judaísmo mucho, pero hasta el límite de la circuncisión. Cornelio y su gente era gente piadosa que había aceptado mucho la palabra de Dios, el judaísmo, pero no se habían circuncidado. De modo que los judíos no lo recibían como propios porque no se habían circuncidado, y los samaritanos no lo recibían como propio porque estaban muy cerca de los judíos. Había ahí un tercer grupo. Era un tercer grupo sobre el cual también se predicó la palabra de Dios. Y usted fíjese lo que pasa. Estamos en el capítulo 10, el verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía de la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, y ahí viene cómo Dios lo inquieta a Cornelio. Y vamos al capítulo 11, verso 20, que dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Otra vez lo mismo, en lugar de ocurrir un episodio aislado, lo que estaba pasando llegó a Jerusalén. Y los hermanos enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Capítulo 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. El Espíritu Santo cayó sobre ¿quién? ¿Sobre cuántos? ¿Sobre quién? Sobre todos los que oían el discurso. Este es el espíritu de Pentecostés. Esta es la revolución de Pentecostés. Sobre todos los que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y aún hay una cuarta fase de Pentecostés en el capítulo 19 de los Hechos.
que te convido a leer para repasar y cerrar el cuadro. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, ya estamos en una ciudad gentil, ya no hay judaísmo por medio, ya estamos en Corinto. Pablo, después de recorrer regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo le pregunta: el día que creyeron, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y la gente les contestó: ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. No sabemos qué es. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó en un bautismo de arrepentimiento. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres, que hablaban lenguas y profetizaban. Que es una manera de ayudarla a la persona a entender que estaba pasando lo mismo que el día de Pentecostés. O sea, que el signo que Dios mostró en Pentecostés, en términos de a que hablaban lenguas y empezaban a hablar la palabra de Dios, se repitió pim, pim, pim. El Espíritu Santo llegó. Llegó a los judíos. Llegó a hombres piadosos que no eran precisamente judíos. Llegó a los samaritanos y llegó también a los gentiles. Y la iglesia de Jesucristo en ese día vivió una gran revolución, porque resulta que Dios ya no solamente hablaba en Jerusalén, sino también en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Era lo último de la tierra conocida. Estaba todo englobado en Pentecostés. Dios derramó su Espíritu. De modo que la señal distintiva de Pentecostés es que ahora el Espíritu Santo llega a morar a todos. Que ya no hay ciertos privilegiados o ciertos distinguidos que tienen el Espíritu Santo como Dios usó en el Antiguo Testamento, sino que ahora, bueno, esto es el tema de los apóstoles en las cartas apostólicas. Y me gusta invitar a cada uno de los que le gusta leer las Escrituras a encontrar que ya no se habla nunca más de Pentecostés, ya no hay más, no es el problema de las epístolas. Los apóstoles ya no hablan más de este tema. Ahora el tema de los apóstoles es enseñarle a los hermanos a convivir con la autoridad que mora en sus vidas, a convivir con la unción que han recibido. El gran tema que perdura hasta el día de hoy para todos nosotros es despertar a la necesidad que tenemos todos, cada uno de los que hemos creído en Jesucristo, de aprender a convivir con que Cristo mora en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo le dedicó 2 cartas a Corinto, porque Corinto hizo lío con el Espíritu Santo y estaban muy contentos los hermanos con el Espíritu Santo. Y en lugar de madurar y vivir una vida madura en el Señor, ellos estaban jugando con las cosas espirituales. Y el apóstol Pablo les enseña que hay dones, poder de Dios, dones que capacitan al pueblo de Dios. Y más tarde el propio apóstol Pablo enseña que hay frutos que vienen a propósito para distinguir al que tiene al Espíritu Santo del que no lo tiene. La distinción más extraordinaria que Dios nos da es que por sus frutos los conocerán, que no se puede un árbol malo dar buen fruto, que no hay como un árbol bueno dar mal fruto, que el fruto del Espíritu es inevitable, que no se puede evitar, que mi hermano nos estaba más temprano invitando a sacar la sal de encima, a sacar la sal del salero. Querida hermana, quien tiene el Espíritu morando, está vivo adentro, no puede hacer ninguna otra cosa que obedecer la palabra y militar la causa, porque Dios está obrando, Dios está moviendo. El que inquieta el corazón del pueblo de Dios es el Espíritu que mora en su corazón, es Dios morando en tu vida, es Dios morando en mi vida. El que nos guarda, nos preserva, nos cuida y nos va a llevar hasta la eternidad. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nos hace falta recordar, como lo hemos repasado en el encuentro anterior, que el pacto que tenemos cada uno de nosotros con el Señor Jesús es entre 2. Que Dios ha pactado derramar su Espíritu, que ha pactado perdonar nuestros pecados, que Dios ha pactado
llenar de propósito nuestra vida y que Dios ha pactado usar nuestras vidas para la extensión del reino de Dios y para la gloria de su nombre. Pero un pacto es entre dos. El pacto necesitamos vivir en el pacto. Necesitamos militar en el pacto, estar en Cristo, continuar caminando en el Señor para que el fruto del Señor en nuestra vida brote para la gloria de su nombre. Bueno, esta mañana vamos a comer pan y vino y aquí vamos a estar juntos viviendo una belleza extraordinaria, una consecuencia bellísima de esto que estamos hablando. Porque cuando el apóstol Pablo nos cuenta de que el Espíritu Santo ha sido derramado en el corazón de todo el pueblo, que todos los que confiesan a Jesucristo tienen el Espíritu Santo, él nos dice así: siendo uno solo el pan, ustedes, siendo muchos, ahora son un cuerpo en Cristo. Y eso, y dice algo más, miembros los unos de los otros. ¿Usted sabe por qué es eso? Porque el Señor no nos ha dejado huérfanos, porque Dios no quiere que andemos solos, porque Dios nos ha integrado a un cuerpo, Dios nos ha hecho miembros de la familia de Dios, Dios nos ha hecho su pueblo, somos el templo donde mora la santidad de Dios. Y todo hermana o hermano que haya venido esta mañana distraído o que esté mirando otro canal o que esté turbado o que esté en días de tentación, le convido a que le dé una oportunidad al Espíritu de Dios que está acá presente. Y usted, hermano, yo le invito así, en castellano claro, arrepiéntase, vuélvase de todo corazón, porque el reino de Dios se ha acercado y Dios quiere establecer su reino entre nosotros. Mora el Señor, la santidad de Dios mora en tu vida. Y si vos estás viviendo de cualquier otra forma distinta a tener plena conciencia de que Dios mora en vos, arrepentite en saco y ceniza pronto, pero con un arrepentimiento profundo, de dedicación al arrepentimiento, para volvernos de todo corazón a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado y el Espíritu Santo mora en medio de su pueblo. Y todos reciben el Espíritu Santo. Y quiero repetir esto de vuelta. Todo el que confiesa a Jesucristo como Señor y cree en su corazón que Dios le ha levantado de los muertos, ese es salvo. Esa persona tiene adentro lo mismo que yo, lo mismo, y lo mismo que el otro, porque el Espíritu de Dios viene y es derramado a todos. Que Dios bendiga tu vida. Quiero darte un momentito para que puedas orar y provocar una devolución. Decirle algo al Señor. Decirle: Señor, escuché tu palabra y escuché tu empecinamiento, tu compromiso con la historia humana. Escuché tu compromiso con mi familia y tu compromiso con los negocios y con las historias y cómo te has involucrado.